Yo soy Malena Rubio, soy jefe de área de Registro, Innovación e Información. Ya sabéis que en la Administración tenemos siempre unos títulos muy largos, de la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza. Ya os he dicho antes, agradeceros el curso y como ha preguntado antes Federico, yo iba a preguntar quién de los presentes no era docente y veo que todos sois docentes, con lo cual va a ser mucho más fácil la charla. ¿Por qué? Porque me imagino que ya conocéis y os habéis entrado en un curso en el que realmente queréis conocer un tema que conocéis. El curso se llama Proyectos STEM Madrid, Planes y Actuaciones. Yo no voy a preguntar quiénes de los presentes están en un centro STEM Madrid, pero me imagino que muchos de vosotros venís conociendo ya este proyecto. El proyecto comienza, yo en principio, y como he dicho antes, para no hacer spoiler a ninguno de los compañeros que van a resultar a lo largo de la mañana, os voy a contar un poco el por qué nace este proyecto STEM, qué es STEM y, sobre todo, qué es la metodología STEM. Confundimos muchas veces STEM con hacer actividades de ciencias. Entonces, nosotros, como ya sabéis, sabemos todos lo que es STEM. STEM, y os cuento, en 2018, en el cual todavía ya estábamos en la Subdirección General de Programas de Innovación, parte de los participantes de esta Dirección General, nos empiezan a hablar y a conocer, y empezamos a conocer lo que es la metodología STEM. STEM, que significa Science, Technology, Engineering and Math, a matemáticas. Y empezamos a ver por qué se necesita la metodología STEM, por qué es STEM. STEM ya sabemos en el cual nosotros tenemos que ver, todos los centros educativos tratan y trabajan en todas estas áreas, trabajan en ciencias, trabajan en matemáticas, trabajan en tecnología. Bueno, yo soy docente de tecnología, yo soy profesora de tecnología y se trabaja dentro. Es decir, no se puede decir que ningún centro educativo no trabaje estas áreas. ¿Por qué? Porque están dentro del currículo. ¿Pero qué realmente es STEM? STEM empezamos a ver que nosotros es mucho más que un acrónimo y he puesto educación STEM algo más que un acrónimo. Es un acrónimo de la metodología STEM que la veremos más adelante, es trabajar de manera diferente. Ya en aquel momento empiezan a cambiar el currículo y nosotros empezamos a trabajar, o se dice que nosotros tenemos que empezar a trabajar por competencias. Nosotros se habían trabajado mucho los contenidos de cada una de estas materias, de las materias de ciencias, de tecnología y de matemáticas. Y tenemos que empezar a trabajar por materias, por competencias. Todavía me queda ese residuo, hablamos todavía de contenidos, de materias, de áreas. Y lo que tenemos que empezar es a trabajar por competencias, ojo, y evaluar por competencias, que ahí entra la dificultad. Y en el año 2018 empezamos a pensar que hay centros educativos que empiezan a trabajar de esa manera de la metodología STEM, pero otros no, y que hay que ayudarles. Desde la Administración les tenemos que ayudar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Les tenemos que decir que los alumnos tienen que empezar a desarrollar, empezar a tener unos contenidos de matemáticas, tienen que empezar a conocer, pues como ya bien sabías, de ciencias, esos contenidos de tecnología, pero tienen que trabajar de manera conjunta para establecer un pensamiento crítico, para poder aplicar todas y cada una de esos contenidos, en este caso en tecnología, y empezamos a desarrollar también lo que es el conocer y a trabajar, que es esa parte de la E de ingeniería. Empezamos a decirles que tienen que empezar a trabajar por proyectos para coger esas habilidades y esas competencias que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque es lo que demanda la sociedad. Nosotros lo que estamos haciendo en educación es preparar al alumnado para ese mundo laboral, con lo cual lo que tenemos que hacer es enseñarles a trabajar para ese mundo laboral que en mayor o menor medida, pues en menos años o en más años empiecen a trabajar en él. Con lo cual empezamos a desarrollar esa metodología STEM. En el 2018, veremos más adelante, empezamos a trabajar con una serie de centros educativos. Pero antes de llegar a esa convocatoria, se nos plantean unas dudas. Pues qué fácil, ¿no? Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar por competencias, ya no trabajamos por contenidos, trabajamos por competencias y nos ponemos manos a la obra. Pero claro, nos encontramos con un problema. Y el problema es, solo voy a hacer para no pisaros parte,
nos encontramos con esto, con las perspectivas, con una preocupación muy grande. Y la preocupación era que es antiguo, no he puesto el más reciente porque luego nos van a contar, nos van a contar el estudio. Empezamos a ver, son unos datos además cogidos del Ministerio de Educación. Empezamos a ver que en carreras de ciencias cada vez hay menos alumnos que empiezan a matricularse. Y como bien ha dicho David, el director general, hay menos alumnas, pero tampoco nos sobra ningún alumno. Hay menos chicas, pero tampoco nos sobra ningún chico, porque también empiezan a haber menos alumnos. Empiezan a, como veis, es en porcentajes de toda España. La diferencia entre el 2008 y el 2016, que es en ese momento cuando empezamos a hacer el estudio, cuando se empieza a hacer el estudio, la bajada es impresionante de todas las disciplinas STEM. Y además teniendo en cuenta una cosa, que nosotros hablamos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Si nosotros además eliminamos la parte de ciencias de la salud, la parte de matriculación en materias, carreras de tecnología, ingeniería, informática, empieza a disminuir de manera abismal. Eso es lo que hace es que algo tenemos que cambiar y en el 2018 decimos algo en educación tenemos que cambiar. Es verdad que hay una parte, un marco normativo que hay que cumplir en los centros educativos, en el cual nosotros, como hemos dicho, tenemos que empezar a cumplir ese marco normativo, pero tenemos que empezar a cambiar. Se tiene que empezar a cambiar no solo los contenidos, sino la forma de trabajar, para que justamente todas esas vocaciones científicas empiecen a aumentar, esas vocaciones científicas de los alumnos y en especial de los alumnas. Y vamos a hacer una especial incidencia en las alumnas. Y empezamos a hacer el estudio. Bueno, voy a dejar los papeles. Si necesito hacer un dato ya lo pido, porque me estoy liando. Se empieza a hacer un estudio. Y dice, ¿por qué no se eligen los estudios STEM? A ver, estas son las conclusiones que nosotros sacamos y que igual no son las reales, son unas de tantas, porque está claro que el por qué no se eligen los estudios STEM ni de alumnos o de alumnas o por qué han bajado, intervienen un montón de factores. Estamos viendo los factores, o se vieron los factores más graves. En este caso, bueno, se trata, es decir, si empezamos a mirar solo no los datos en España, sino los datos en Europa y de manera internacional, y se observaron que todos esos datos, que todas esas vocaciones estén en el mundo también habían bajado. Con lo cual, dices, no son exclusivos de nuestro sistema educativo. Bueno, nos alegramos un poco. Bueno, no es solo por nosotros, es a nivel mundial, que eso siempre ayuda un poco. Con lo cual empezamos a ver, tienen que ser valores de la sociedad actual. Y esos valores de la sociedad actual, pues no sabemos el por qué, porque sabemos que uno de los puntos que a la hora de elegir los estudios es las salidas laborales que tienes. Y si las salidas laborales existen, ¿por qué no se eligen esos estudios? ¿Por qué cada vez hay menos alumnos que eligen esos estudios? Tenemos que empezar a analizarlo. Entonces te dice, en España los desequilibrios son más acusados, dice, sobre todo porque la manera durante estos años es la autoconfianza. Y vamos a hablar, como todos somos docentes, vamos a hablar en nuestro idioma. ¿Por qué? Porque las ciencias, la tecnología y las matemáticas no son Marías. No las son. Marías son otras cosas, no voy a decir ninguna otra asignatura, pero no es ninguna María las matemáticas. Pero entonces, claro, eso es un problema. Entonces, y siempre se ha dicho el alumno de ciencias y el alumno de letras, con lo cual tenemos que empezar nosotros mismos a cambiar nuestro lenguaje. Nosotros tenemos que empezar. ¿Por qué? Porque nosotros siempre decimos las ciencias, siempre nos referimos a ciencias naturales, a física, a química, matemáticas. Y siempre vemos las otras ciencias, las letras, las vemos como mucho más Marías. Las vemos Marías, sinceramente. Y entonces tenemos que empezar a cambiar y ver que no son más difíciles ni más fáciles, sino igual tenemos que empezar a cambiar cómo enseñar el aprendizaje de esas y cada una de esas ciencias, matemáticas, tecnología, incluso, ingeniería. ¿Qué es lo que estábamos hablando? De tal manera que nosotros tenemos que dejar de enseñar los contenidos de manera abstracta y empezar a aplicarlos. ¿Por qué? Porque nuestro alumno solo ve sentido cuando
cuando ve el uso que va a hacer de esos conocimientos, porque le sirve para adquirir esas competencias. Con lo cual, una vez que llegamos a esta conclusión, dicen, bueno, pues ahora nos toca trabajar a nosotros. Y nos pusimos a trabajar. Y empezamos a diseñar una convocatoria en la cual se empezó en el 2018, que fue nuestra primera convocatoria, en la cual dijimos, vamos a lanzar que los centros educativos participen y les vamos a ayudar a empezar a desarrollar esa metodología STEM. En el 2018, voy a hacer un breve resumen porque, claro, nosotros hemos ido aprendiendo también a través de los tiempos. Nosotros ahora mismo lanzaremos o se lanzará desde la Administración la 6ª convocatoria, con lo cual cada uno, si alguno perteneciese a algún centro STEM, no es que en mi año nosotros hemos ido aprendiendo también al cabo de los años. En el cabo de los años, en este plan STEM Madrid, en el cual lo primero diseñamos un logo, ya tenemos nuestra etiqueta, diseñamos nuestro logo STEM Madrid, ya tenemos una etiqueta, ya nos tenemos que poner a trabajar, ya somos centros STEM Madrid. ¿En qué consistía este año 2018-19? Pues os tengo que decir que ahí hubo una mezcla. ¿Por qué? Porque la primera vez como todo, pues tienes que empezar. Gente que está trabajando, gente que quiere empezar a trabajar, o centros que quieren empezar a trabajar, y centros que nosotros queremos que empiecen a trabajar. Con lo cual, ahí hubo una mezcla de todo. Se les obligó una serie de compromisos. Todos los centros STEM Madrid se les obliga a tener una serie, tienen que tener unos requisitos, pero sobre todo tienen que tener unos compromisos. ¿Por qué? Porque nosotros desde programas de innovación siempre decimos que estos programas es participación de todo el centro educativo, en el cual no es un profesor que hace una formación y convenzo al resto, o lo hago con mis alumnos y como lo hago muy bien con mis alumnos, luego van y mis compañeros me copian. No, nosotros queremos que los centros STEM Madrid, la metodología STEM, se trabaja de manera conjunta, y si es de manera conjunta tienen que participar más compañeros docentes para que participe la mayoría de los alumnos, o que se lleve un recorrido en todos esos centros educativos. Con lo cual, en el 2018, ya os digo, 18 y 19, hubo una mezcla. Esa mezcla en la cual tendrían que estar, bueno, he puesto la PGA, dije, bueno, igual la gente no lo sabe, pero todo el mundo sabe lo que es la PGA, la Programación General Anual, en el cual era obligatorio que en su programación anual incluyeran su proyecto educativo STEM, de tal manera que todo el centro fuera un centro STEM Madrid. Esa es la idea de los centros. Para trabajar las ciencias no es trabajar con una clase con primero A, primero B, sexto o quinto o cuarto de la ESO, o yo empiezo bachillerato. No, tenemos que hacer un recorrido. Está claro que el primer año pues hay que andar y luego haremos una carrera. No vamos a hacer una carrera, primero hay que andar. Entonces iremos paso a paso. Tendrían que participar en unas actividades, me salto, participar en unas actividades que en su momento llamamos participar en unas actividades en vivero STEM, de tal manera que como mínimo les exigíamos un par de actividades, se les exige un par de actividades que participen en el centro. ¿Por qué? Porque todos los centros, como yo he dicho al principio, todos los centros trabajan las ciencias, y si nos ponemos a ver, todo el mundo podría tener la etiqueta de STEM, porque seguramente en primaria algún docente hace una actividad de ciencias, más de un docente seguro que hace una actividad de ciencias, algún docente hará alguna actividad de matemáticas. En secundaria los de física seguramente hacen alguna salida, los de química seguramente hacen alguna salida, alguna actividad, los de tecnología seguramente, porque somos muy dados a salir por ahí, a hacer actividades, pero eso no es ser centro STEM Madrid. Ser centro STEM Madrid es participar en una serie de actividades, pero que tienen una consecución a lo largo del tiempo, a lo largo de cada una de sus unidades. Tendrían que participar en un congreso científico. El hecho del congreso científico, para nosotros que decimos, bueno, si nosotros en nuestros centros educativos, en los centros educativos ya participan o hacen actividades, como bien ha dicho el director general, nosotros también le tenemos que aunar el saber esas ciencias y saberlas exponer. Sabemos exponer todos y cada uno de los proyectos. El congreso científico les sirve, uno, para prepararse un tema que ahora veremos más adelante, que lo hacen con un mentor, para prepararse ese tema, para saberlo difundir
no solo a mis compañeros, sino, en este caso, como se hace en un congreso, científico, a la comunidad científica educativa, de tal manera que todos los años los centros STEM Madrid lo que hacen es, durante un día, una mañana, porque depende de la cantidad, cada vez son más centros STEM Madrid y no se puede hacer en un tiempo corto, lo que hacen es exponer, llevar un método científico y exponer ese proyecto al resto de esa comunidad científica que son sus compañeros de los centros STEM Madrid. Para hacer esto, siempre dice, bueno, es que es difícil, bueno, pues se da una pequeña dotación económica en el cual el primer año hasta ahora han sido 3.000 euros y el resto de los años se dan 1.000 euros para poder hacer ese, bueno, pues ese pequeño apoyo que se tiene que hacer y que les hace diferentes del resto de los centros. Y cuando digo que les hace diferente, ¿por qué? Porque no es hacer actividades de ciencias, no es hacer actividades, es llevar el método STEM. A partir del 18-19 empezamos a desarrollar, este año que fue el año piloto, empezamos a hacer, yo creo que ese año fueron 28 centros educativos y esos 28, gracias, porque se me van los números, 28 centros educativos. Y vuelvo a recordar, 28 centros educativos muy diferentes, no solo en etapas, es decir, había centros de secundaria, había centros de primaria, había un centro de educación de adultos, pero no solo en etapas, eran muy diferentes en el recorrido que llevaban. Había centros educativos que ya se les podía haber considerado STEM porque sí que llevaban esa metodología STEM desde hace un par de... Bueno, pues igual que nosotros empezamos a ver que había que modificar, pues ellos también habían visto que había que modificar el aprendizaje. Y bueno, ayer estuve, bueno, estos días he estado mirando desde cuándo existe la palabra STEM y está desde 1990, con lo cual hay estudios desde 1990 sobre lo que es la metodología STEM. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar un proyecto, se empieza a desarrollar un proyecto que, como yo os digo, se llaman los centros STEM Madrid. Y dentro de los centros STEM Madrid empezamos a ver, bueno, teníamos un logo, en aquel momento también vimos que eran necesarias esa colaboración pública-privada, con lo cual muchas de las actividades que he dicho del vivero STEM Madrid son entidades o instituciones privadas o organismos públicos o fundaciones, como es en este caso, es decir, una de las actividades que también se hizo con la Fundación Madrid +D, con lo cual los centros educativos participan en actividades que proponen otras entidades, pero que están aunadas, de tal manera que puedan seguir ese proyecto, ese proceso de todo el centro educativo. Como ya os digo, empezamos a crear los centros STEM Madrid. ¿Qué es STEM Madrid? Una vez que han pasado ya, que vamos por la sexta convocatoria, ¿qué son los centros o qué es el plan STEM Madrid? El plan STEM Madrid, de manera muy general, es un plan diseñado por la Comunidad de Madrid, dice, para los centros públicos que potencian el estudio de las competencias en STEM. Y cuando digo tenemos que hacer y resaltar que sean en competencias STEM. El trabajo se realiza por competencias. Sí, es centros públicos. Ahora mismo no tenemos, es verdad que hay muchos centros concertados que trabajan, que podrían ser STEM Madrid, en la actualidad no entran, pero bueno, es una denominación que hasta ahora hemos tenido, es una convocatoria que hacemos, pero son centros públicos. La mayoría... ahora mismo estamos mitad y mitad, centros de primaria y centros de secundaria, lo veremos más adelante, más o menos. ¿Qué objetivos? He intentado sacarme, que es lo que tenía aquí antes, todas las convocatorias, ¿qué objetivos tiene este plan? Como soy la primera, igual os estoy pisando cosas. ¿Qué objetivos tenía ese plan? Bueno, pues a lo largo de los años hay unos objetivos principales, que es fundamentalmente, hemos dicho, trabajar por competencias, trabajar por proyectos, que los trabajos, que la participación de estos centros educativos o la participación de los docentes de estos centros educativos sea mayoritaria. Se valora fundamentalmente el número de docentes que participan en esta formación.
Bueno, algunas veces cuando empiezan a participar los centros o cuando sale la convocatoria siempre surge la duda de si en vez de 5 participan 6 me dan más puntos y si son 10 y participan y es que yo quiero pero no participan mis compañeros. Bueno, pues casuísticas con los centros educativos que hay en la Comunidad de Madrid, pues hay de todo. Líneas generales, vuelvo a repetir, se valora la mayor participación de los docentes del claustro, se valora en primaria el que los docentes sean docentes de cada uno de los niveles de los ciclos, que haya de primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. Se valora también mucho que haya que haya docentes de la parte de infantil, de educación infantil. Y en secundaria se valora el que haya como mínimo, un docente, eso sí que somos o queremos ser muy estrictos, un docente de cada una de las áreas que son importantes para las STEM. Y sobre todo valoramos muchísimo que participen docentes de áreas que no son STEM, es decir, que participen gente de lengua, que participe gente de historia, de ciencias sociales, que participe gente de educación plástica, por aquello de que alguno de vosotros, si ya el último día se verá, como no hay aquí nadie, pues voy a hacer ese spoiler de decir la A, esa famosa A, que quitamos la A, ponemos la A, que podemos entrar en un debate muy grande, en este debate muy grande de los que están a favor de la A, los que están en contra de poner una A, porque claro, si empezamos a poner siglas también tenemos una I de innovación, tenemos de todas las letras, pero bueno, ahí entrará ese debate. En un principio se crean los centros STEM Madrid y eso no significa que no entre la A, igual que aquí no entra la L de lengua ni entra la H de, por ejemplo, de historia. Es decir, se valoran todos y cada uno de los docentes que participen en los centros STEM. Con lo cual, ese es en líneas generales los requisitos que tienen que tener. Y otro de los requisitos es que tienen que hacer una formación para que los docentes entiendan y si lo sabían ya, que refuercen lo que es la metodología STEM. ¿Qué es lo que estábamos haciendo hasta ahora? Los centros STEM Madrid lo que tienen que hacer es decir qué objetivos tiene el que sean centros STEM Madrid, porque vuelvo a repetir, todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid, y me imagino que toda España, tienen actividades STEM. Todos tienen actividades STEM, porque todos tienen asignaturas relacionadas con la metodología STEM, pero es diferente. ¿Qué objetivos tenemos? El objetivo será promocionar esas vocaciones. Por eso en su momento no se pone la A. No es que estemos en contra de la A, porque este programa en un principio se diseña, como hemos visto, para potenciar esas carreras STEM que habían bajado de matriculación, para potenciar que los alumnos elijan esos estudios STEM. Con lo cual, por eso en su momento no se puso la A. Te tapo, perdona. Queremos que se fomente la ciencia, el interés por la ciencia, las matemáticas y la tecnología, y la manera de trabajar la ciencia, las matemáticas y la tecnología. Y sobre todo, como hemos dicho, estamos fomentando que elijan estas carreras STEM, que elijan esos estudios STEM, porque el mundo laboral es el que hay. Y en el que hay nosotros tenemos que desarrollar, que tienen que tener unos conocimientos, tienen que desarrollar aprender, tienen que desarrollar esas competencias, pero tienen que desarrollar una competencia muy importante, que es la de aprender a aprender. Y entonces, con la metodología STEM, ¿por qué? Porque no le podemos enseñar todos. El mundo, como sabéis, el mundo y sobre todo la parte de tecnología, la parte de ingeniería, está cambiando continuamente, con lo cual nosotros no le vamos a enseñar algo que seguramente vayan a necesitar dentro de 10 años. Lo que sí le tenemos que enseñar y ellos tienen que aprender es a lo último que he puesto, afianzar el autoaprendizaje y la creatividad y la interdisciplinaridad. Ahora mismo la mayoría de las empresas lo que quieren es gente que sea interdisciplinar, que tenga capacidad de trabajar en equipo, que tenga capacidad de aprender, que ese autoaprendizaje no les dé miedo. Y eso es lo que tenemos que empezar a desarrollar a nuestros alumnos. Con lo cual, con la metodología STEM, es lo que estamos intentando.
que sepan trabajar de manera colaborativa, que hasta ahora con los alumnos no habíamos empezado a trabajar. En este caso estamos hablando de las STEM, pero mucho me decís, bueno, no solo en las STEM, no, claro, no solo en las STEM, en todas las disciplinas, pero seguramente en otros programas se está trabajando también esa interdisciplinaridad desde otra visión. El que nosotros sepan que esos conocimientos, esas competencias les sirve para algo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo tienen que contextualizar. Estas situaciones de aprendizaje que en estos últimos años nos ha venido así, que nos está empezando a costar y que ya las tenemos dominadas seguramente las situaciones de aprendizaje, al principio nos costaban y en el 2018 ya hablábamos de esas situaciones de aprendizaje. No se llamaba situaciones de aprendizaje, era un nombre muy parecido, pero ya se empieza a hablar desde las STEM, que nosotros tenemos que contextualizar, resolver problemas, resolver retos de manera global, que tengan un hilo conductor. Y bueno, y de manera significativa. Eso es la metodología STEM, trabajar todos y cada una de las ciencias de esa manera, para un porqué. Y cómo lo hacemos desde situaciones de aprendizaje, trabajando en equipo, colaborando, les enseñamos a investigar y sobre todo, yo siempre cuento un caso en el que decimos que la investigación parece que es solo para alumnos de secundaria y yo cuento el primer año, en el 2018, en el primer congreso que nosotros tenemos, en el primer congreso científico que lo hacemos en la Universidad Politécnica, hicimos alumnos de primaria y alumnos de secundaria. Y al final dijimos, es una pena que los alumnos de secundaria no hayan visto cómo investigan los alumnos de primaria, porque claro, los alumnos de secundaria, es decir, son mucho más científicos, más rigurosos, porque tienen que tenerlo todo, el conocimiento. Y los alumnos de primaria son más valientes a la hora de investigar y a la hora de exponer las cosas. Y yo siempre cuento el primer año, unos alumnos de primaria de 6 años nos presentan, que son los ganadores del Congreso Científico, nos presentan su proyecto científico, en el cual esa actividad que siempre se ha hecho en primaria, que es plantar unas semillas y regar entre algodones y ver cómo crece, lo habían hecho de manera científica, no sé si estabas tú ahí, lo habían hecho de manera científica. Habían cogido unos pots de semillas y habían sembrado en cada uno de ellos, eran 24, me parece una. Y entonces habían hecho un estudio en lo que todo el mundo sabemos, que si riegas una planta crece, si le da la luz se queda verde, si no la riegas se muere, eso es algo que nosotros sabemos, pero ellos lo demostraron. Y demostraron, con esos pots de semillas se habían hecho durante todo un año. Cada uno le habían dado una serie de parámetros, le habían dado agua, en cantidades, no recuerdo las cantidades, le habían dado luz y fueron midiendo durante todo un año y fueron midiendo el crecimiento. Unos niños de 6 años. Habían trabajado las matemáticas, habían trabajado las ciencias, cada uno a su nivel, y les demostraron que las ciencias y cómo investigar se puede hacer desde edades bien tempranas. Que no es cuestión de coger conocimientos, no es cuestión, entre comillas, de creérselo todo. Ellos demostraron que las plantas crecen con agua y con luz y lo fueron haciendo a lo largo de una serie de meses. ¿Qué ofrece? Hemos dicho, todos los centros son STEM Madrid, o son STEM. ¿Qué ofrece? Pues, bueno, aparte del dinero, una vez que te dan, que eres centro STEM Madrid, te dan una dotación económica. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos desde la Administración? Les ayudamos, no les llevamos de la mano, pero les ayudamos a desarrollar estos proyectos que muchas veces no son fáciles. Primero porque sabemos que participar en un centro educativo de manera global es complicada, es muy complicada. Y lo primero que les hacemos es una formación. Ahora veremos cómo ha cambiado esta formación. Es una formación en la cual ellos tienen que trabajar su proyecto. Como he dicho, ellos presentan un proyecto y no siempre, es decir, nosotros le vemos posibilidades, pero a la manera de ejecutarlo hay veces que no se puede ejecutar y hay veces que no se debe hacer eso. Es decir, muchas veces la ambición también nos puede, pues yo quiero ser centro STEM Madrid y en primero voy a hacer esto, en segundo esto, en tercero esto, en cuarto esto, en quinto esto, en sexto, y dices, a ver, de 0 a 100, pues creo que los Ferrari, ¿no?, en un segundo, pero los demás es complicado, con lo cual hay que ir parte por parte. Se les ofrece una formación, se les ofrece esa formación a los docentes en el cual tienen que participar aquellos docentes
como mínimo, hemos dicho, de cada una de las etapas educativas y de cada una de las materias. Y no sé si hay alguno aquí de los presentes, pero por las fechas me imagino que no, y alguien del equipo directivo. No sé si hay alguien del equipo directivo aquí, por las fechas me imagino que es complicado, porque el equipo directivo de los centros educativos estos días están todavía trabajando, pero alguien del equipo directivo. Para ser un centro en Madrid es importante que sea liderado por el equipo directivo, en mayor o menor medida, pero siempre por el equipo directivo. El pertenecer a la red de centros en Madrid, como he dicho antes, tienen esas facilidades a la hora de participar en actividades, en esas actividades que están en colaboración público-privada, en cada una de las instituciones que nosotros ofrecemos y que en principio es obligatorio. Bueno, no es que sea obligatorio, es que para desarrollar el proyecto tienes que participar, no es que obliguemos, dice, es obligatorio participar. Es que, pues antes, bueno, ahora que estamos hablando, que he dicho lo del Ferrari, es que para saber conducir, o sea, para que te den el carnet es que tienes que conducir, que si no conduces no te dan el carnet, tienes que demostrar que conduces. Pues el ser centros Madrid, ¿tienes que participar? ¿Es obligatorio participar en las actividades? Pues hombre, obligatorio no. Pero es que si no, no sé cómo vas a poder desarrollar un proyecto si no participas en esas actividades, si no participas pues en un DigiCraft, si no participas a la hora de hacer unas competiciones STEM, si no participas… Es decir, si tú no participas, ¿cómo vas a desarrollar esas competencias, esos trabajos colaborativos? ¿Cómo no vas a poder trabajar en cómo no vas a tener que trabajar en ese congreso científico? Pues es que entonces no lo estás haciendo bien. Por eso tenemos unas actividades en las cuales los centros participan, no de manera obligatoria, pero sí que participan de manera masiva. Y cada uno participa en los niveles. Hay gente que está desarrollando más una parte, es decir, en primero los de primaria pueden estar desarrollando una parte, los de secundaria pueden estar desarrollando otras. Ojo, y los de bachillerato. Nosotros también tenemos actividades de centros educativos que siguen trabajando en bachillerato en los centros de Madrid. Porque como hemos visto al principio, la matriculación, cuando tú decides en bachillerato lo que tú vas a elegir. Y en ese recorrido que ahora nos van a contar a lo largo de la mañana, los dos estudios, algo pasa en ese recorrido. Es decir, nosotros estamos viendo que hay alumnos, hay centros educativos que están trabajando muy bien, y llega a elegir en bachillerato, llega a elegir las carreras y ¿qué nos ha pasado? No sé, no quiero decir a ver qué nos ha pasado, a ver qué nos determinan, qué nos pasan y por qué esos alumnos, o igual sí que estamos haciendo algo bien y vamos aumentando poquito a poco. Como ya he dicho antes, tenemos un congreso científico en el cual lo hacemos normalmente en alguna universidad, en el cual los alumnos también se sientan representados, que es el que nosotros esos estudios tienen que servir, donde tienen que llegar y para qué sirven todo lo que están haciendo. Y por último he dejado la red de mentores científicos. Luego nos contará, como ha dicho Federico, está con nosotros Fernando Josa, en el cual nos ha ayudado desde el principio a la hora de tener científicos, tener esos mentores científicos, esos mentores que son muy diversos, que vienen de diversas ramas y que también les tenemos que ayudar a que cuando entren en un centro educativo lo que tienen que hacer es favorecer esas vocaciones. No vienen como científicos, vienen como mentores científicos. Ellos también tienen una formación, se les hace una formación. El año pasado ya empezamos con la Fundación Madrid+D junto con Fernando en hacer esa formación. Nosotros tenemos que saber utilizar también esos mentores. No vienen a darnos unas charlas las podemos conseguir en cualquier lado. Vienen a ayudar a nuestros alumnos a empezar a entender lo que es el STEM, para qué nos sirven todas y cada una de estas metodologías. Estoy mirando porque me ha dicho que no me puedo pasar de la hora. Y así tenemos varias convocatorias y llegamos hasta la quinta convocatoria. La quinta convocatoria, que ha sido la de este año, es decir, nosotros lo que tenemos hasta ahora… hemos visto que les dan una formación, que nosotros los centros, una vez que se apuntan, nosotros lo que hacemos es al revés. Los centros lo que hacen es, presentan un proyecto, una vez que presentan el proyecto, hacen la formación, empiezan a trabajar
Y esta ha sido la convocatoria hasta ahora. ¿Cuántos centros tenemos? Tenemos 135 centros. En esos 135 centros, como yo os digo, a lo largo de estas 5 convocatorias. Esta es la última, la del 23-24. Bueno, la del 22-23, que fue la discusión de ayer. La del 22-23. Han acabado este año y han hecho la formación este año. Como os veis, lo que en un principio se hizo que era mitad y mitad, es decir, mitad primaria, mitad secundaria, cada año va cambiando. De tal manera que ahora mismo tenemos más institutos, más secundaria que más de primaria. ¿Por qué más secundaria que más de primaria? Porque primaria son centros educativos que han estado trabajando muchos años por proyectos, es decir, han trabajado durante siempre así por proyecto. Y secundaria les ha costado más. Cada uno tenemos nuestra parcelita, llegamos a un instituto de secundaria, el de física da física, el de matemáticas, el de química da química, y si acaso el de física y el de tecnología se hablan, si acaso. Pero poco más. Con lo cual ellos sí que ven la necesidad de presentar un proyecto educativo y tener que cambiar esas formas de aprendizaje con un proyecto, un proyecto de innovación. Por eso, en los últimos años estamos viendo que se presentan más institutos que colegios de primaria. Bueno, eso es una opinión mía. Yo creo que, mi opinión es que los colegios de primaria llevan mucho tiempo trabajando y no ven de decir, bueno, voy a trabajar las STEM, pero la forma de trabajar con programas, en ABP y sobre todo por proyectos y hacer las situaciones de aprendizaje, para ellos es mucho más fácil, con lo cual no se presentan porque ellos ya están trabajando, mientras que los de secundaria sí que se presentan para hacer este tipo de programas de innovación. En esta última convocatoria también lo que se ha hecho se ha cambiado la forma de trabajar. ¿Por qué? Porque la gente, es decir, porque ¿qué hemos visto? Que los proyectos de STEM en papel se aguanta muy bien, se aguanta todo muy bien en papel, pero luego llega la realidad y la realidad es que es muy difícil hacer determinada la manera de trabajar. Si veo así muchas caras, sí, es muy difícil de trabajar. Con lo cual, lo que se ha visto es que las ideas, una vez que se tienen esas ideas, hay que trabajar esas ideas de manera conjunta. Con lo cual, en la sexta convocatoria vamos a cambiar esta nueva convocatoria. Y en esta nueva convocatoria, si alguno es decir, entonces ya empiezo a hacer yo ya la promoción y la publicidad. Aquí ya sé que muchos de vosotros, porque os conozco, sé que muchos de vosotros no sois centros STEM. Entonces vamos a ver cómo cambiamos esta sexta convocatoria. En esta sexta convocatoria lo que queremos es al revés. Es decir, nosotros queremos que los centros educativos se presenten. Como he dicho hasta ahora, los centros educativos se presentaban su proyecto y nosotros les dábamos una formación y seguíamos para adelante. Pero claro, cuando les dábamos la formación se daban cuenta y dicen, si es que hice mal el proyecto. Si es que así no se puede trabajar. Si yo lo que necesito es primero conocer, primero formarme, y luego empezar a trabajar, porque claro, si no lo sé antes, con lo cual esta convocatoria va a ser al revés. Nosotros vamos a lanzar una convocatoria y les vamos a dar primero la formación. De hecho, ahora no se puede hacer, pero de hecho voy a hacer también difusión de un programa, de un proyecto de otro curso que se está haciendo ahora, que es Diseña tu proyecto STEM con éxito. Que es al revés, primero tengo que saber lo que es trabajar la metodología STEM, primero tengo que saber cómo se hace esa metodología, saber con quién tengo que trabajar, quién está dispuesto a trabajar de mi claustro y ahora empiezo a diseñar el proyecto. ¿Qué es lo que tengo que conocer? Pues fundamentalmente tengo que conocer lo que hemos dicho, es decir, en qué consiste la educación STEM. Que la educación STEM no consiste, y lo vuelvo a repetir porque tenemos siempre ese fallo, la educación STEM no consiste en hacer actividades de ciencias, de matemáticas, de tecnología. Consiste en trabajar de manera conjunta, multidisciplinar, desarrollar el pensamiento crítico, trabajar colaborativamente, desarrollar, ver esas capacidades, desarrollar esas competencias, eso es trabajar en educación STEM.
trabajar en proyectos. Y sé que trabajar en proyectos en secundaria es complicado, es muy complicado. Sí, pues de fondo mucho. Trabajar, pues bueno, pues ahí está nuestra dificultad. Tenemos que trabajar en proyectos. Por eso lo importante es saber qué compañeros de mi claustro son con los que yo puedo empezar a trabajar. ¿Qué proyecto STEM? A ver, ojalá pudiésemos hacer desde ya, es decir, quiero ser STEM, tengo compañeros que quieren ser STEM y vamos a empezar ya. Bueno, pues sabemos que el empezar ya igual no es empezar en los 4 niveles. Nosotros hace unos cuantos años, 4 o 5 años, hicimos un medio recorrido, un ejemplo de recorrido, mira, lo podía haber traído, un ejemplo de recorrido de cómo se puede trabajar. Es decir, no todos pueden participar en todo. Ni todos mis compañeros pueden participar en todo, pueden morir en el intento. O sea, alguna vez que hemos dicho, cuando vemos muchas veces los proyectos STEM, dices, bueno, van a morir en el intento porque con primero quieren hacer esto, con segundo, con tercero, con cuarto, con quinto, con sexto, todos con todo. No, hay que saber planear y planificar lo que es el proyecto STEM. Igual con primero tengo que trabajar una serie de temas. Esos alumnos que ya en primero han trabajado, seguramente en segundo pueda trabajar pues, el ABN, el aprendizaje, pues no sé, es decir, ese recorrido. En tercero puede que desarrolle pues, temas de robótica con los alumnos, es decir, puede empezar con Scratch. Esos alumnos, y cuando lleguen a sexto han pasado por todos y cada uno de los recorridos, pero no pueden hacer primero todo, no pueden hacer primero todo, segundo todo, tercero todo, porque los niños o nuestros alumnos se cansan y nuestros compañeros más. Y nuestros compañeros pueden morir en el intento. Con lo cual, tenemos que definir lo que es el proyecto STEM. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero yo trabajar de las STEM? Y por último, bueno, pues entre todos sacar nuevas propuestas, es decir, si ya un centro educativo lo hace, me parece muy bien, me tengo que inspirar en él, pero ¿por qué tengo que hacer nuevas cosas que ya están inventadas? Si yo veo, por eso, esta tarde van a venir 4 centros educativos que nos pueden servir de una experiencia inspiradora, es decir, cómo lo han hecho ellos, se ha intentado buscar distintas experiencias. Y una de las experiencias recomiendo, es decir, es un centro de educación especial y un centro de educación especial que trabaja la robótica. Y cuando veáis, no sé si, porque me preguntó que si podía enseñar fotos, les dije que sí, que podían traer siempre y cuando tuviera la autorización. Trabaja la robótica con niños de educación especial. O sea, no hay límites. Claro, tiene que tener una metodología y un aprendizaje diferente, que luego veremos con el otro instituto, que va a venir un docente con un instituto que trabaja con secundaria, nos va a traer una experiencia de cuarto de la ESO y de bachillerato. Está claro que es diferente el aprendizaje. Con lo cual, lo que tenemos que ver es cómo se trabajan de manera diferente. Con lo cual, en esta sexta convocatoria os animo para que en septiembre estéis muy pendientes, porque va a salir una convocatoria, irlo trabajando, ir haciendo vuestra difusión, vuestra promoción en el resto de vuestros compañeros, para ver si en la sexta convocatoria os veo participar. Y así poder trabajar las STEM. Y poco más, es decir, yo lo que quiero ahora es que si tenéis alguna duda, alguna pregunta, no sé si queréis saber algo más de las STEM. Sí, a mí me gustaría saber cuál es el feedback de los alumnos que están trabajando de esta forma. Pues, a ver, el feedback de los alumnos parte del estudio que se ha hecho, es decir, que nos van a ver, los alumnos desde nuestro lado, lo que conocemos en el día a día. Luego me imagino que cuando nos cuenten, luego nos van a contar las 2 encuestas, nos van a decir cuáles son los resultados ya, sobre todo a la hora de elegir las carreras. Hombre, la manera de trabajar de los alumnos es como más les gusta trabajar. ¿Por qué? Porque se hacen a través, porque ellos ven ese sentido sobre todo. Nosotros vemos el resultado final. Yo, por ejemplo, veo el resultado final. Y el resultado final es que cuando participan en las actividades, son actividades de una alta participación de los alumnos, de una participación adecuada, quiero decir, que los alumnos no van obligados, quieren participar en estas actividades, porque nosotros, yo lo que veo, o nosotros desde este lado vemos
las actividades finales. En el congreso, nosotros, por ejemplo, tenemos un congreso científico y, como ya he dicho, tenemos que ir dividiendo cada vez más, tenemos que ir buscando, porque la pena es que los alumnos que trabajan no todos pueden participar, porque claro, ahora mismo, como has visto, 135 centros, si participan 6 por centro educativo, pues imagínate, son 700 alumnos que tenemos que trabajar. Si nosotros tenemos actividades, pues por ejemplo, alguno de los concursos, alguno de los retos que participan, en el caso de, siempre pongo el ejemplo, en el caso de, bueno, una actividad que tenemos que es con la Agencia Espacial Europea, se apuntan 238 profesores, cada uno quiere ir con sus alumnos y cada uno son 6 en el equipo. Tenemos que limitarlo, pero claro, eso indica que si nosotros hacemos, el primer año limitamos a 50, al año que viene, el año siguiente 100, este año que hemos limitado a 200 y al final son 238 y siguen queriendo participar, es que los alumnos sí que quieren participar de estas actividades. El que luego que uno de nuestros objetivos sea el que hayan elegido estos estudios o estas carreras STEM, pues nos lo van a contar ahora. Algo creo, yo personalmente espero que sea positivo lo que se está desarrollando, pero a ver qué nos cuentan. ¿Alguna duda? Bueno, voy a preguntar, ¿hay alguno de los participantes que su centro sea STEM? Es que no puedo por menos. Ah, bueno. Bueno, no vamos mal. Mucho tiempo, bueno, tú sí. Tú te conozco desde el principio, ¿no? Tú llevas varios años participando, ¿no? Que no me acuerdo tu nombre. ¿Tu nombre? No, tú. Sí. Ah, tú has participado además en el congreso, ¿no? Alguna vez me parece que sí. Pero vamos, llevamos poco tiempo. Primaria. Secundaria. Secundaria. Madre, yo soy Ana, la maestra de Cobredo. Que he venido porque como me está aquí al lado, como no me Sí, vosotros sí que habéis participado en todos los congresos. Bueno, ¿cómo van los congresos? Yo siempre digo, los congresos científicos, los alumnos, yo mi experiencia o mi punto de vista es que van bien, pero bueno, que son muy positivos, pero igual sí que deberías decir tú qué es lo que opinan los alumnos cuando van a los congresos. Igual no te... Bueno, yo creo que poco. ¿Quién? Bueno, hola a todos y perdonar que no he venido a vender mi libro, que yo venía a aprender. Que yo puedo compartir y contar y servir de inspiración, si os vale, de un pequeño proyecto súper humilde de una escuela rural. Entonces, para nosotros ir a Madrid, a lo que sea, ya supone una aventura, ¿no? ¿Cuándo más? Pues ir a un congreso científico, no sé, cuando nos ha molado un montón cuando lo habéis hecho en las universidades, porque ir a la Politécnica y que se sienten los niños ahí y salgan y expongan su póster, pues la verdad es que es súper interesante. Entonces, ¿es un trabajo? Pues sí, pero es súper bonito, es motivador, es un reto para los profes también. Y bueno, pues a los niños y a las niñas, por lo menos a los pequeños, les mola porque a los niños les gusta investigar, les gusta aprender, les gusta crear. Entonces nosotros hacemos cosas muy, muy sencillas, no penséis que, bueno. A ver, el problema es claro. Bueno, si no me pongo ahí. El problema es que tenéis que pensar, muchas gracias, el problema es que tenéis que pensar que bueno, como es muy sencillo, no, es que igual es la forma de trabajar. O sea, volvemos a lo mismo. Es decir, es que pensamos que estudiar ciencias tiene que ser difícil, tiene que ser duro y nos tiene que costar. Pues igual no nos tiene que costar. ¿Por qué nos tiene que costar estudiar ciencias? ¿Por qué si es sencillo, no tiene que tener valor? Si lo importante es el resultado, lo importante es que cuando nosotros estamos trabajando tenemos que cambiar, yo creo que tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad. A ver, las ciencias, todas las ciencias STEM, pues ¿son contenidos duros? Son contenidos. Tú tienes que adquirir unas competencias y cada una las adquiere de manera, es decir, para mí sería muy duro, pues
Pues dibujar. Porque dice, bueno, es que lo que para alguien es muy sencillo, para mí es muy duro. ¿Tiene más o menos valor? Pues por igual, para mí, para hacer determinadas actividades de dibujo, para mí tiene más valor que para otras personas. ¿Por qué? Porque a mí sí que me cuesta, no tengo esas habilidades, pero el resto de nuestros alumnos sí que pueden tener esas habilidades. Tenemos que empezar a convencerlos que las ciencias no tienen por qué ser duras, no nos tienen por qué hacer llorar. Esas matemáticas que algunos alumnos piensan que les hacen llorar no tienen por qué ser así. Tenemos que trabajarlas, tenemos que cambiar esa metodología. En selectividad lloran por muchas cosas. Buenos días a todos. Disculpad que meta aquí una reflexión, pero es que según estabas hablando, yo creo que también en esta cuestión de las STEM con respecto de otras disciplinas o las humanidades o las ciencias sociales y tal, yo creo que también tenemos una inercia, una carga cultural que muchas veces no nos damos cuenta de ella, ¿no? La persona culta, la persona que vemos como culta es la persona que ha estudiado historia, que sabe lengua, que toca el violín, que hace algún ejercicio, algún tipo de actividad física de esas antiguas, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que los científicos que nos dedicamos a la investigación en campos STEM, que queremos también poner hacia adelante, ¿no? Llevar hacia adelante es el concepto de que la STEM también es cultura, ¿no? Y que las personas cultas saben de STEM también, no solo de filosofía o de historia de Roma, ¿no? Que a mí me encantan ambas dos, no digo que no. Y de hecho muchas veces hablo más de eso, de lo que no sé, que de lo que sé. Y esto me sorprende mucho, por ejemplo, ahora mismo vengo de Italia, mi mujer además es italiana, y cuando hablo con ella del sistema educativo, que es completamente no, pero es muy diferente al de aquí, por ejemplo, ya en los últimos cursos antes de la universidad, ellos van a una cosa que se llama liceo, y los liceos allí están divididos como por mega áreas de conocimientos. El más prestigioso es el de humanidades. Seguimos con esa carga cultural, ¿no? De que lo más prestigioso es lo aculturado es aquello que tiene que ver con las humanidades. Y quizás ese puntito cultural, de inercia cultural, también está frenando el hecho de que la gente culta se vea también representada con aquellos que tienen una capacidad de hablar, incluso en un registro social y cultural no científico, no investigador, sobre asuntos STEM. Es que tengo que decir algo a tu reflexión. Yo creo que, en parte es así, pero yo creo que lo cultural es la integración. O sea, el científico en formación humanística y el humanista en información científica. No, o sea, no la escisión, no la separación. Yo creo que ahí es donde viene el problema. Por ahí. Y Malena, ¿y hay tenéis algún dato sobre la edad óptima para empezar a hacer estas actividades? ¿Hay que empezar a edades tempranas, en primaria? Porque hay proyectos en secundaria, pero a lo mejor la gente que está ya en bachillerato, por ejemplo, ¿no? Pues ya es tarde o hay que empezar pronto. A ver, ahora, bueno, me imagino. A ver, ahora tendremos más preguntas, pero eso sí que va a enlazar, la pregunta de Federico va a enlazar mucho con el estudio que se han hecho de los centros. A ver, datos no tenemos, o sea, datos exactos. ¿Por qué? Porque se está trabajando en ello. Cuanto antes mejor. Está claro que lo que hemos visto es que si nosotros, o lo que se va a ver es, si nosotros en estos centros educativos se trabaja bien en infantil, en primaria y en secundaria, pero poco a poco estamos perdiendo esas vocaciones, hay que ver en qué momento, es decir, en qué momento hay que hacerlo. Bueno, pues cada uno tendría que ver en qué momento cada alumno habría que atacar, porque ahora mismo hay una gran variedad. Lo ideal, pues hombre, yo personalmente creo, mi opinión es que sería desde infantil, cuanto antes mejor. Pero eso no significa que nosotros en secundaria, pues como siempre, ya lo demos por abandonado. En secundaria hay que seguir trabajando, porque en secundaria tienen que trabajar, en cada una de las etapas tienen que trabajar de manera diferente. En bachillerato, pues en bachillerato si no se ha trabajado, pues sería el momento de empezar a trabajarlo. Nunca es tarde, si la dicha es buena. Así que nada, me imagino que te dejamos para el último, es lo que te da confianza. No, quería
Una cosa que has comentado de pasada, bueno, que has dicho, bueno, luego la forma de evaluar, eso es otro mundo, ¿no? Y enlazando con lo que habéis dicho de las etapas, primaria, estupendo, se ha trabajado por proyectos, secundaria, pero ¿y cuando llegamos a bachillerato? Es que esta metodología está inmersa, que a lo mejor tiene que hacer estallar las formas, o estamos conviviendo con unas formas, introduciendo otra metodología. Yo he estado dirigiendo un centro en el que no era STEM, pero se ha trabajado con esto y teníamos el problema de bachillerato. Se les pedía un doble esfuerzo a los alumnos porque al final la evaluación no va a ser por competencias. Y entonces, pues, los alumnos trabajaban, pero llegaba un momento que decían, mira, los otros significan menos esfuerzo. Entonces, como vocación, como motivación, me parece estupendo, pero a veces, mientras el sistema se le siga poniendo un examen que no es en base a lo que se ha trabajado, pues o hacen un doble esfuerzo o hay alumnos que llegaban, vamos, en broma yo decía, mira, algún alumno me decía, mira, ya he hecho todos los proyectos que tengo que hacer en mi vida, es maravilloso, pero yo ahora me tengo que sacar la EBAU. Vale, entonces él decía, pues por si habéis profundizado o verlo, claro, me imagino que os gustaría que el sistema pues adaptase también a esta metodología, pero que siendo realistas estamos viviendo con esa doble exigencia. Es decir, por un lado intentamos trabajar de otra manera, pero el sistema de evaluación de momento no cambia y bueno, ya este año es esquizofrénico. Se evalúa con una ley, trabajamos con otra y esas cosas. Bueno, yo tengo una ventaja, es que no trabajo en la administración en ordenación académica, con lo cual eso me alegra. Que sí, está claro, lo que has comentado, pues es que repartírtelo no tiene sentido porque tienes razón, es decir, este año se está trabajando con una ley y hay otra. Bachillerato tiene el tope de la EBAU, sí, es cierto. ¿Qué se está trabajando? Pues poco a poco son procesos que hay que trabajar. Igual que nosotros hace años trabajamos en unas aulas y que ahora tenemos otras aulas diferentes y a veces decías, bueno, es que ¿cómo voy a trabajar esto si no tengo estos medios? Y ese desfase en ese proceso que existe, sí, sí que existe. Que confiamos en que este proceso, cuando se llegue a bachillerato, este proceso en X tiempo, no te sé decir, igual te digo 1 año, 2 años, en X, esto se normalice. ¿Por qué? Porque me imagino que llegará un momento que la EBAU, que es un programa, es un examen que se trabaja por contenidos o se evalúa por contenidos, pues claro, tendrá que adaptarse, sí, se tiene que adaptar. Que los alumnos, hombre, pues es comprensible lo que dicen los alumnos, la EBAU es tu medida y tu medida para seguir estudiando, con lo cual es lícito que ellos piensen lo que acabas de decir. Bueno, pues por un lado hay que presionarles y por otro lado comprenderles totalmente, no se puede hacer. Que el que sea esa dificultad no hay que seguir viendo que esta metodología es la manera de trabajar, pues nosotros creemos que es la forma de trabajar hasta que se sincronice todo. Andando se hace camino. Mira, te lo paso yo. Es que si no en el streaming no se oye. Yo solo quería comentar una cosa. Yo trabajo en un centro STEM y, por ejemplo, en bachillerato lo que solemos hacer es que realizamos una cosa que se llaman proyectos de investigación en bachillerato, que lo hacemos entre primero y segundo de bachillerato. Y los alumnos hacen un trabajo de investigación bastante serio que luego los presentamos pues, a los concursos de jóvenes investigadores, etcétera, que todos conocéis. Y nuestro centro, en ese sentido, estamos teniendo muy buenos resultados en los últimos 5 o 6 años. Entonces, es una manera de incentivar. Nosotros le mejoramos la nota de bachillerato para luego su nota de entrada en la universidad, con lo cual es una manera de fomentar las vocaciones STEM y las vocaciones científicas para las carreras de ciencia, y le mejoramos también la nota, que es un esfuerzo adicional para el tutor que le llevamos el proyecto y para los alumnos. Sí, pero es una manera de trabajar el STEM dentro de lo que es bachillerato, ya no tanto en la clase habitual, sino como un trabajo extra. Nada. Y es profesor Ángel Iser, de Navalcarnero. Bueno,
Pues yo creo, no sé si hay alguna pregunta más, pero como han dicho antes, como tenemos 2 días y medio por delante, seguramente se irán. Esto solo era una pincelada sobre los proyectos STEM, que queda todavía mucho. Tenemos que dejar media horita de descanso para que podáis tomar un café, ¿vale? Y a las 12 empezamos la siguiente sesión, ¿vale? Bueno. Yo en mi caso sí no tengo ningún problema, yo os lo paso. En general sí. Se las pasamos. Vale, mirar una cosa que se me ha olvidado, mira que me la han advertido. Fichar. Ya sabéis lo que digo, solo digo fichar. Hay un aula virtual, nosotros, yo no sé si hay alguien, hay un aula virtual. En mi caso, yo subiré la presentación y aquellas presentaciones que nos vayan, porque lo llevamos entre mi compañera y yo, el aula virtual, bueno, mañana estará otra compañera. En el caso, yo iré pidiendo las presentaciones y las iremos subiendo al aula virtual que estáis matriculados y en el que, vuelvo a repetir, tenéis que fichar. Muchísimas gracias.